Hola, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de complementos de análisis para el profesorado en matemática. Continuaremos ahora con el desarrollo de la unidad 5, en particular para ver el tema de desarrollos de funciones en series de potencias. Las clases anteriores hemos visto sucesiones y series numéricas. Luego hemos visto las sucesiones funcionales, que era como una especie de manera de considerar muchas sucesiones al mismo tiempo, todas las que corresponden a reemplazar una variable compleja que aparecía en el término general y ver cómo se comportaba globalmente esa sucesión de funciones. Hemos obtenido un montón de eh, varias propiedades interesantes que podrían parecer teóricas, pero vamos a ver cómo en nuestro estudio de la clase de hoy aplicamos todo eso a casos concretos. Concretamente lo que nos interesa es investigar en qué circunstancia una función admite desarrollo en serie de potencias que vamos a definir oportunamente. Y resulta curioso ver que así como la analiticidad jugaba un rol importante a la hora de hacer integración y cierta clase de funciones tenían integrales cero sobre contornos cerrados y resultó que las analíticas estaban entre ellas, justamente una de las cuestiones que nos proponemos ver es cómo la analiticidad también garantiza la posibilidad de desarrollar funciones en series de potencias. Así que, por supuesto que para eso vamos a tener que incursionar primero por la idea de series funcionales, que es una especie de generalización del concepto de sucesiones funcionales aplicadas a series en las que el término general no solo depende del número entero de j, sino también de alguna variable compleja z, digamos. Vamos entonces a incursionar todo eso para al final de la clase terminar viendo fundamentalmente cómo se hacen desarrollos en series de potencia. Primero vamos a definir lo que es una serie funcional y luego vamos a estudiar propiedades que en realidad son trasplante casi directo de las propiedades análogas para las sucesiones funcionales. Vamos a definir una serie funcional como, digamos, para definirla necesito una sucesión funcional en algún conjunto D. Todas estas son entonces funciones f0 de z, f1 de z, f2 de z, son todas funciones de algún conjunto D hacia los complejos. A esa sucesión de funciones se le asocia una serie funcional que es simplemente el símbolo suma desde 0 hasta infinito de todas esas funciones aplicadas en cada uno de los puntos del conjunto D en donde están definidas las funciones. Por supuesto que van a estar bien definidas para cada valor de ese conjunto D en el cual la serie numérica converge. Es decir, una serie funcional no es ni más ni menos que la suma infinita de los términos de una sucesión funcional y por lo tanto son funciones, es una familia de funciones de z. Cuando se reemplaza a z en esa expresión por algún número concreto de d, del dominio de las funciones, se transforma en una serie numérica sobre la cual ya sabemos que a veces converge, a veces no. Entonces, la serie funcional va a estar bien definida para aquellos elementos del dominio que, al ser reemplazados en la expresión de la serie funcional, generan una sucesión numérica convergente. Veamos un ejemplo. Si nuestro D son todos los complejos y los términos de la sucesión funcional fj de z son z a la j, o sea, la jésima potencia de z. Z a la 0, 1, Z a la 1 es la identidad, Z, o sea, F0 es la función constantemente 1, F1 es la función identidad, F2 es la función cuadrática Z cuadrado, etc. ¿Qué serie funcional
le corresponde a esa sucesión funcional, simplemente hacemos la suma infinita de los f sub j de z o de sea de z a la j. Cuando reemplazo a z por algún elemento del dominio de las funciones, o sea, de los complejos, cuando reemplazo a z por un número complejo, z0, me queda la serie numérica suma desde j igual a 0 hasta infinito de ese número, de las potencias de ese número complejo, lo cual ya sabemos, afortunadamente lo hemos estudiado, que constituye una serie geométrica. Y de las series geométricas sabemos que convergen cuando la razón, es decir, z0, tiene módulo menor que 1. Mientras que si el módulo de la razón de z0 es mayor o igual que 1, la serie diverge. Así que esta expresión, ¿en qué conjunto, en qué subconjunto de D define una buena función? La serie infinita funcional z a la j define una buena función en el entorno de radio 1 alrededor del 0, que es donde están todos los complejos de módulo menor que 1. Hay que buscar la manera de introducir la noción de convergencia uniforme de una serie funcional. De una sucesión funcional, ustedes recordarán que eso daba una especie de uniformidad en la convergencia individual de cada sucesión numérica que se obtenía al reemplazar en la sucesión funcional a la variable por un elemento fijo del dominio. Si consideraba todas las sucesiones, bueno, la convergencia uniforme hacia el límite decía como que, dado un epsilon, encontraba un n tal que todas esas sucesiones numéricas ya estaban cerca de su límite menos de epsilon. ¿Cómo se...? Vamos a ver dos cosas. Una que tiene que ver con la convergencia uniforme, cómo se adapta la idea de convergencia uniforme. Y otra es, ¿dónde podemos esperar tener convergencia? Es decir, ya sabemos que para algunos z una serie funcional puede converger y para otros no. ¿En cuáles por lo menos podríamos garantizar que sí? Bueno, la respuesta, por lo menos parcial, eso viene con que si yo defino para cada z de d el límite de el término enésimo, el término jésimo, digamos, j más 1 de la serie en módulo, dividido el término sub j de la serie, evaluado en un z de d. En otras palabras, estoy queriendo ver qué pasa si agarro un z particular individual de d y lo reemplazo, me queda una serie numérica, le aplico el criterio del cociente y ese criterio me dice que la serie va a converger en ese z cuando este límite sea menor que 1. Como el límite va a depender de z, entonces le llamo r de z. Y si r de z es menor que 1, por criterio del cociente, la serie va a converger. Y seguro que va a divergir para aquellos que hagan este número mayor o igual que 1. Y los que hagan igual a 1, bueno, será un caso de duda. Entonces, dentro de un rato vamos a recordar el criterio del cociente, pero por lo menos ahora tenemos un indicio de cómo aplicaríamos, cómo investigaríamos la convergencia de una serie funcional. Calculo este límite, que va a depender en general de z, límite cuando j tiende a infinito, así que va a depender de z, y siempre que r de z, el número ese límite, sea menor que 1, la serie va a converger. La otra cuestión que les decía era que cómo trasladábamos la idea de convergencia uniforme que tiene esas maravillosas propiedades que vamos a ver que inclusive se trasladan a las series y que las vamos a recontra aprovechar. Por supuesto que así como la convergencia de una serie numérica se hace pasando a las sumas parciales, que son una sucesión numérica, que si converge decimos que la serie numérica converge, de manera análoga podemos imaginarnos qué pasa si sumamos todas las funciones no hasta infinito sino hasta un n. Construimos entonces, con eso vamos a estar construyendo la sucesión funcional de sumas parciales, o sea,
S sub n de z le vamos a llamar con n en n, donde S sub n de z va a ser la suma desde j igual a 0 hasta n. Es decir, ¿de quién? De los f sub j de z. Esta es una suma finita de funciones. N más 1 funciones tengo sumadas acá. Pero para cada n un poquito más grande se agrega una nueva cantidad de funciones que se suman. Si agrego hasta n más 1, se agrega la función f sub n más 1 y así sucesivamente. Y por lo tanto, a una serie funcional le corresponde una sucesión funcional, la sucesión funcional de sumas parciales. Así que vamos a decir que la serie funcional suma desde 0 hasta infinito de los f sub j de z, esa serie funcional, converge uniformemente a una función f de z en D, si la sucesión funcional de sumas parciales, esta, es una sucesión funcional como las que ya hemos estudiado en la clase pasada. Esa es la sucesión de sumas parciales, sucesión funcional de sumas parciales, converge uniformemente a f de z en D. Y eso, recuerden que quiere decir la convergencia uniforme, quiere decir que todas las sumas, dado un épsilon cualquiera, existe un n tal que para cualquier z del dominio D, todas las sumas ya están cerca de su límite en menos de épsilon. ¿Sí? Pero tenemos ya la noción de lo que es convergencia uniforme de sucesión funcional, sea de sumas parciales o sea de lo que sea, e incluso tenemos un criterio, recuerden ese criterio parecido al criterio de Cauchy para sucesiones numéricas. Bueno, tenemos también un criterio, ya hemos estudiado, un criterio de convergencia uniforme para las sucesiones funcionales. Vamos a ver cómo se traslada a una serie. En su momento lo veremos. Y vamos a notar, por supuesto, que cuando una serie converge uniformemente a una función en un cierto conjunto D, diremos f de z es igual a la serie funcional infinita en el conjunto SD del cual hablamos. Como les decía hace un rato, las series funcionales no son otra cosa que algo así como límites de sucesiones funcionales. Por lo tanto, es esperable que todas las buenas propiedades que tienen las sucesiones funcionales, por ejemplo, que hay convergencia uniforme y todas las funciones eran continuas, la función límite es continua. Bueno, resulta que con series funcionales pasa exactamente lo mismo, se heredan esas propiedades de las sucesiones funcionales. Lo vamos a hacer detalladamente, pero van a ver cómo las adaptaciones son prácticamente ideas directas. La primera de las propiedades nos decía, si yo multiplicaba una sucesión funcional que convergía uniformemente a algo por una función de módulo acotado, entonces podía, digamos, la sucesión funcional producto de esa función h multiplicada por la sucesión, por los términos de la sucesión funcional, convergía uniformemente a h por el límite. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaba cuando a los términos de una sucesión funcional los multiplicaba por una función? Si la función era cualquiera, no se sabe. Si la función es de módulo acotado, no se sabe. Pero si la convergencia de la sucesión funcional es uniforme y la función es de número acotado, es de módulo acotado, la sucesión funcional convergía uniformemente. Bueno, con las series pasa lo mismo. Y es esto lo que vamos a notar acá. Supongamos que yo tenga una función h de módulo acotado en un conjunto D. ¿Sí? Esto lo único que está diciendo es que tengo una función h de módulo acotado en un conjunto D. Para todo z en D, módulo de h de z es menor que n. Y supongamos también que una serie funcional converge uniformemente en D a una función f de z. Entonces, la serie funcional cuyo término general es h de z por f sub j de z converge en D uniformemente a ¿cuál es la función límite? Si la de las f de si la suma de los f sub j de z
converge a f de z, la suma de los h por f sub j de z, uno tiene ganas de decir, pero h no depende de j. Por lo tanto, aunque sea una suma infinita, tengo ganas de sacarla afuera. Bueno, no lo hagas siempre, pero si tenés convergencia uniforme de la serie a su límite, entonces ahí sí el sueño de sacar la h afuera y queda h por la suma de los f sub j de z, que es h por f de z. Si tenés convergencia uniforme y la h es de módulo acotado, lo podés hacer. Demostremos eso. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que la sucesión de sumas parciales de esto converge uniformemente a esto. Entonces vamos a plantear cuál es la suma parcial enésima. Y, vamos, ¿cómo lo vamos a demostrar? Tenemos que demostrar que la sucesión de sumas parciales de esta serie funcional, o sea, la suma de j igual a 0 hasta n de h de z por f sub j de z, converge uniformemente a h de z por f de z. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, podemos arrancar considerando la sucesión de sumas parciales de la serie funcional de los f sub j de z. Esa suma le vamos a llamar S sub n, entonces la suma es de j igual a 0 hasta n de f sub j de z. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que la serie funcional converge uniformemente a esta función en el conjunto D. La serie funcional, o sea, las S sub n de z, la sucesión funcional, si la serie funcional converge es porque la sucesión funcional de sumas parciales converge, o sea que por hipótesis esta sucesión funcional converge uniformemente a f de z en D. ¿Qué sabemos de la convergencia uniforme de sucesiones funcionales? Que cuando multiplicamos, como les decía hace un rato, por una función acotada en D, la sucesión funcional cuyo término general es h por Sn de z va a converger uniformemente a h por f de z. Ese es justamente aprovecharse de la propiedad que hemos demostrado para cuando tenemos una sucesión cualquiera convergente una sucesión funcional convergente uniformemente a una función y que se multiplica por una función de módulo acotado, entonces la convergencia es uniforme a h de z por f de z. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, como h es de módulo acotado, por hipótesis, tenemos que la sucesión de los h por Sn de z converge uniformemente a h de z por f de z en D. ¿De acuerdo? Eso es simplemente aplicación de la propiedad de convergencia uniforme para las sucesiones, sucesiones funcionales uniformemente convergentes. Entonces, ahora pienso, ¿cuál era la suma parcial que me interesaba? La suma de j igual a 0 hasta n de h de z por f sub j de z. Esa es la que me interesaba. ¿Y a qué es igual eso? Bueno, es justamente h por la enésima suma parcial de la f, de la serie de las f. O sea, h de z es h por la suma desde j igual a 0 hasta n de los f sub j de z. Como esa es una suma finita, ahí sí tengo la propiedad distributiva y por lo tanto puedo ingresar el h de z adentro de la suma. Y entonces lo que estamos teniendo es que precisamente la sucesión funcional de sumas parciales de esto, que es lo que estamos viendo acá, esta, o sea, esta, h de z por Sn de z, es la sucesión de sumas parciales de esto. Y sabemos que eso converge uniformemente a h de z por f de z, así que con eso la suma infinita converge uniformemente a h de z por f de z en el conjunto D. Todas las propiedades que vamos a ver tienen que se trasladan de nuestro conocimiento de las propiedades para sucesiones funcionales tienen esta forma. Es decir, se obtiene una sucesión funcional, la de sumas parciales, se aplica la propiedad correspondiente a las sucesiones funcionales y luego se observa que justamente lo que se obtiene es la convergencia uniforme de la serie funcional.
Veamos otra propiedad. Si ustedes recuerdan, teníamos algo respecto de la suma de dos sucesiones funcionales uniformemente convergentes. La suma converge uniformemente hacia los límites de las sumas individuales. Entonces, para las series va a pasar exactamente lo mismo. Si yo tengo dos series, una suma desde j igual a 0 hasta infinito de f sub j de z, que converge uniformemente a f de z, y otra serie funcional suma desde j igual a 0 hasta infinito de g sub j de z, que converja uniformemente a g de z en d. Entonces, la serie funcional que corresponde al cuyo término general es la suma de los términos generales, converge uniformemente a f de z más g de z. Esto es más o menos como decir, a suma de los f sub j más suma de los g sub j, es decir, distribuir el símbolo de sumatorio. Bueno, lo puedo hacer si es que tengo convergencia uniforme, lo puedo hacer tranquilamente. La demostración es al estilo, le voy a llamar S sub n de z, la sucesión de sumas parciales de la f sub j de z, de la serie de los f sub j, y t mayúscula sub n de z a la suma, a la suma parcial hasta n de la serie de los g sub j. La hipótesis me dice que esto converge uniformemente. Esto quiere decir que por definición que hemos dado de convergencia uniforme de una serie funcional es que su sucesión de sumas parciales converge uniformemente a la función a la que converge. Y lo mismo pasa con la sucesión de las sumas parciales de las g, convergen uniformemente a g de z. Entonces acá tengo dos sucesiones funcionales uniformemente convergentes. Yo sé que la suma converge uniformemente a la suma de los límites de ambas sucesiones funcionales, que son f de z más g de z. Y ahora observemos que esto corresponde a la n, es casi inmediato ver que esto, s sub n de z, es la suma es la suma, digamos, parcial hasta n de la serie que me interesa estudiar su convergencia. Justamente Sn de z más Tn de z es suma desde j igual a 0 hasta n de f sub j de z más suma desde j igual a 0 hasta n de g sub j de z. Pero como son sumas finitas, ahí por supuesto que aplico la ley conmutativa y obtengo que eso es suma desde j igual a 0 hasta n de los f sub j más g sub j. Es decir, la sucesión de sumas parciales de esta, que es esto y que es esto, estamos viendo que converge a f de z más g de z. Por lo tanto, esta, la serie de las sumas, converge uniformemente a la suma de los dos límites, o sea, a f de z más g de z. ¿Qué más había respecto de la continuidad? La continuidad en el caso de las sucesiones funcionales nos decía, si vos tenés una sucesión funcional donde todas las funciones de esa sucesión son continuas, no tenés garantía de que el límite sea una función continua, pero si la convergencia es uniforme, sí, bueno, eso se traslada directamente a series de esta manera. Si yo tengo una serie funcional que converge uniformemente a alguna función en algún conjunto D. Y cada uno de los, o sea, el término general, cada una de las funciones de la sucesión funcional con la que se arma la serie funcional es una función continua en D, entonces la función límite también es continua en D. Y aparte, se puede obtener para cualquier número complejo que sea de D y también un punto de acumulación de D, o sea que esté en D intersección D', el límite, si yo ya sé que f de z es igual a esta suma infinita, el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a la suma de los f sub j de z0. O sea, puedo calcular el límite de la función límite directamente evaluando la serie funcional en z0. Cosa que vamos a estar utilizando varias veces. ¿Cómo demostramos? De nuevo, considero la sucesión de sumas parciales de la f
de la serie funcional, S sub n, la suma de j igual a 0 hasta n de los f sub j. ¿Cómo son los miembros de S sub n? Si los f sub j son todos continuos, la suma finita, o sea S sub n, que es una suma finita de funciones continuas, es continua también en D. La hipótesis me dice que la sucesión de sumas parciales de esto converge uniformemente a f de z. O sea que la serie funcional converge uniformemente, quiere decir que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente a f de z en D. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? La f de z, o sea, recuerden, cada una de estas continua. Y la propiedad en sucesiones funcionales nos decía que una sucesión funcional tenía todas funciones continuas y convergían uniformemente hacia su límite, entonces el límite era una función continua. Así que con eso tenemos demostrada la primera parte, f de z es continua. Y la segunda parte, ¿por qué el requisito de estar en D y en D'? Estar en D para poder evaluar cada f sub j de z0. Las f sub j de z0 están definidas en D, así que más vale que para poder calcular f sub j de z0 tengo que tener que z0 esté en D. Pero aparte que esté en D' para poder calcularle el límite a una función que está definida en D. ¿Y cómo sería eso? Si tomo cualquier número que esté en D y en D', como la función f es continua en z0, o sea, es continua en todo D, en particular en z0, y por lo tanto es un punto de acumulación de D, así que recuerden que una función es continua en un punto. Si el punto es punto de acumulación, es continua si y solo si el límite existe, la función existe y ambos son iguales. Bueno, eso es lo que vamos a aplicar acá. El límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a f de z0, pero por supuesto que si f de z es igual a suma de los f sub j de z desde j igual a 0 hasta infinito, entonces eso vale también para z0. Así que en definitiva, cuando yo tengo una función expresada como una suma funcional y hay convergencia uniforme, puedo calcular el límite de la función cuando z tiende a z0 directamente haciendo la serie numérica f sub j de z0, suma de los f sub j de z0. Otra propiedad que teníamos para las sucesiones funcionales tenía que ver con qué pasaba cuando integrábamos los términos de una sucesión funcional sobre algún determinado contorno. Habíamos visto que si las funciones eran continuas y había convergencia uniforme hacia su límite, entonces si yo integraba individualmente cada uno de los términos de la sucesión funcional, eso convergía a la integral del límite. O sea, el límite de las integrales era igual a la integral del límite. Eso se traslada a series de la siguiente manera. Si yo tengo una sucesión de funciones complejas continuas, cada una de estas, estos van a ser términos de una suma de una serie funcional. Entonces tengo cada f sub j de z continua sobre un contorno C, dentro del dominio obviamente de definición de ella. Y que la serie funcional correspondiente a esta sucesión funcional converge uniformemente a alguna función en C. Entonces, me gusta anotarlo así, la integral de esa función, de esa serie funcional, ¿sí? O sea, esto es una función, la puedo integrar. ¿Por qué la puedo integrar? ¿Qué es lo que necesito? Continuidad. Pero como cada una de estas es continua, esto acabamos de demostrar que también va a ser continuo. ¿De acuerdo? Así que puedo pensar en la integral, pero lo lindo es que esta sería como la función límite, la f de z hacia la cual converge la serie funcional. Eso es igual a la suma
desde j igual a 0 hasta infinito de las integrales sobre el contorno de los f sub j de z diferencial de z. Acá tengo la integral de una función y acá tengo una suma infinita de integrales de funciones. Resulta, dice esto, cuando tenés convergencia uniforme de la serie funcional a una función y esa convergencia es uniforme sobre el contorno de integración, podés intercambiar el límite, el orden en el que se hacen los procesos. Acá tenemos primero hacer una suma infinita de funciones y a lo que resulte, a la función que resulte, calcularle la integral. Acá lo que tenemos que hacer es a cada una de las funciones individuales que arman la serie funcional, les calculamos la integral, eso me da un número y por lo tanto esto es una serie numérica. Bueno, resulta que dan lo mismo y eso quiere decir integral de una suma infinita de funciones es la suma infinita de las integrales de las funciones, siempre y cuando la serie funcional converja uniformemente a alguna función en el conjunto en C, en el contorno de integración. La demostración tiene dos renglones, de nuevo. Le llamo f de z a la función límite de la serie funcional. Y s sub n de z a las sumas parciales de esta serie funcional. ¿Sí? O sea, la suma infinita converge uniformemente a algo, ese algo le llamo f de z, y las sumas parciales les llamo suma desde j igual a 0 hasta n de f sub j de z. Cada uno de los términos de esa sucesión funcional de sumas parciales es una suma finita de funciones continuas, por lo tanto es una función continua en D y por lo tanto en C. Y por hipótesis, la hipótesis de que la serie funcional converge uniformemente a su límite es que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente a su límite. Así que ya sabemos que la integral de la función límite es igual, esta es la propiedad que ya hemos demostrado, al límite de las integrales sobre C de las s sub n de z. O sea, esto me está diciendo la integral del límite de los s sub n es igual al límite de las integrales de las s sub n. ¿Qué estoy aplicando allí? El hecho de que tengo esta convergencia uniforme, entonces cuando integro sobre un contorno puedo intercambiar el orden de tomar primero el límite y luego integrar, o primero integrar y después tomar límite. Recuerden que es la propiedad que hemos deducido para sucesiones funcionales. Pero esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de ¿qué cosa? La integral sobre c de los Sn, como Sn es una suma finita, ¿sí? La linealidad de la integración me permite hacer que la integral de esa suma finita es la suma finita de las integrales. Y eso, digamos, constituye el argumento para tomar límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? O sea, puedo ingresar esto acá adentro simplemente por el hecho de que tengo una suma finita, entonces estoy aplicando linealidad de integrales. Y esto es una sucesión numérica, digamos, para cada n esto define un elemento de una sucesión numérica. El límite cuando n tiende a infinito no es ni más ni menos que la suma de los infinitos términos, o sea, suma desde j igual a 0 hasta infinito, de las integrales sobre el contorno C de las f sub j de z diferencial de z. O sea que me interesa que registren que lo que estamos haciendo en este momento y desde hace un rato en la materia es poner el dedo en la llaga en aquellos procesos que tienen que ver con el infinito. La integral es un proceso que tiene que ver de alguna manera con el infinito. Acá tengo también sumas infinitas. No siempre es intercambiable el orden en el que se hacen las cosas. Sin embargo, cuando la serie funcional converge uniformemente, entonces sí se puede hacer el intercambio del orden.